Criticism, como dijo el hermano Rodríguez, por fin escogí un texto corto. Este también es bueno tener, no lo vamos a usar, no lo vamos a usar directamente. Textual Commentary on the Greek New Testament. Lo que este hace, es muy interesante este libro porque los editores de tanto la edición Nestle, que es la que se usa en casi todo lugar, y la VS, que tienen el mismo texto. Este libro fue escrito son notas básicamente, resumen de la razón por la cual el comité hizo varias decisiones textuales que hicieron en las ediciones esas. Entonces te dicen por qué. En las ediciones tienes el aparato que te dice qué escogieron y qué, pero aquí te da explicaciones, te da una entrada a la mente de del comité de 5 que hicieron esas dos ediciones. Y entonces esta la vamos a usar. Yo escribí un artículo y lo vamos a pasar un poco más tarde para una de las clases como otra lectura, cubriendo varias ilustraciones de casos específicos de cómo ellos hicieron decisiones que específicamente admitieron errores en la escritura. Y por qué ahora ninguno de estos creen en la inerrancia de la escritura o la inspiración de la escritura, y ellos tratan de hacer decisiones científicas, pero aquí se enseña claramente su cosmovisión. Y en el artículo que voy a pasar que saqué, vamos a cruzar esos. Pero este libro es muy interesante para poder ver psicológicamente, y como usted dijo, de cómo la interpretación de evidencia cambia con la cosmovisión. Pero si trae aparato crítico. No, este no. No es el Nuevo Testamento. No es Nuevo Testamento, es okay. un comentario sobre las decisiones que ellos hicieron en esos casos. Okay. Aparato crítico, el mejor en una edición pequeña es la del Nestle Aland. Pero mejor en que tiene mucha información, pero uno tiene que aprender a leerla. No es fácil leer ese aparato. El de UBS es mucho más fácil leer, pero tiene mucho menos variantes. Fue hecho más para traducción. El del United Bible Societies, esa edición se hizo y cubre los variantes que tienen más impacto cuando uno está traduciendo la Biblia a otra lengua. Sí. Y entonces no cubre tanta información como el de Nestle. Entonces hay como textos sugeridos que se compren el Nestle Aland, el 27. El 28 es mejor, pero el 28 es transicional. Están tratando en Alemania están haciendo un proyecto mayor sobre tratando de revisar todo lo que se ha hecho antes en el texto crítico, y solo han salido los resultados en las epístolas generales hasta este punto. Entonces la edición 28 tiene esa información en las epístolas generales, y en el resto es casi igual que el 27. Entonces no es consistente el método en toda esa edición. En el 27 por lo menos es consistente la forma en todo eso. Y la otra edición que uso yo es el de Robinson y Pierpont, que es uno que va de acuerdo a lo que les dicen el majority text, o el texto bizantino. Y es muy bueno. Me gusta esa edición por dos razones. Primero, porque yo tiendo hacia esa teoría, aunque es la minoría entre los académicos. Pero segundo, porque es una edición muy fácil de leer, mucho más grande y barato. $15 en vez de los 30 y algo que ahorita está costando el de Nestle. Pero está bueno. El Receptus no lo vamos a usar, ¿va? El Receptus, ¿sabes? Si tú compras el de Robinson,
el aparato te da todas las diferencias que tiene con el Receptus. Entonces tú puedes de ahí también tener el Receptus, pero eso lo tocamos más tarde. Okay. En general va a haber discusión del profesor y luego, como siempre en el doctorado, un papel sobre cualquier y todos se ríen porque nunca me llega el papel. Yo sí le entregué. Sí, tú eres el... No, yo también le entregué. Sí. 2 papeles y así, pero por favor, porque los otros todavía están incompletos del semestre pasado. De cualquier aspecto de la filosofía, teoría o práctica del criticismo textual. Lo de la clase son 65% y del papel 35%. Si no entregan el papel, y luego ahí está el horario y aquí una bibliografía básica sobre el criticismo del Nuevo Testamento. ¿Alguna cuestión sobre el sílabo ya que podemos entrar a la clase misma? No vamos a entrar muy de lleno en lo que es la alta crítica ni nada. No, voy a tomar un poquito al principio, pero no, esta clase trata con textual. Sí, una pregunta, doctor. Sí. Me está diciendo que estos autores no creen en la inerrancia de la escritura. Ninguno de los 5 que hicieron el texto Nestle-Aland son creyentes en la inerrancia Aún del en latino. ¿Mande? Aún en latino. No, ninguno. Todos son por lo menos, a lo mínimo neo-ortodoxos. No hay un evangélico en el grupo. Ok. Y bueno. Ahora, el otro texto, el que hizo de Robertson y Pierpont, los dos son evangélicos, pero toman una teoría que, para ser honesto, muchos no creen no a favor del Textus Receptus, pero en favor de los manuscritos mayoritarios. Y vamos a hablar de eso. Este texto tiene artículos sobre uno que cree en eso, es el mismo Robinson, Morris A. Robinson. Es uno de los que tiene uno de sus puntos de vista aquí. Entonces vamos a cubrir esos distintos puntos. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Vamos a acceder a algunos manuscritos para investigar? No, sabe, ustedes pueden para su papel si quieren, pero estamos hablando ahorita más de teoría que de práctica, porque en una clase de un semestre de este tipo es difícil abarcar y hacerlo directamente. Pero se puede, en el internet ahorita se puede conseguir fotocopias de la mayoría de los manuscritos primitivos, no tanto de los minúsculos, pero de los sociales. Y se puede hacer, cuando yo tomé esto en el seminario, sí, agarramos 2 y tratamos de hacer colaciones y todo lo demás. Para eso también, ¿quién aquí... ¿Qué es el nivel de griego de todos ustedes? 100%. Tú puedes, ¿eh? Okay. Pues yo un 60, 70. Sí, pero puedes leer el alfabeto y para lo que estamos haciendo aquí, de memoria y tal. para lo que estamos haciendo aquí, leyendo el alfabeto es lo mayor. No estamos haciendo exégesis. No 100%, yo a lo mejor exageré, tal vez un 98%. Ok, no es muy... Ok, pasa aquí. Esta es introducción y criticismo textual es la ciencia de determinar la historia textual de los documentos con la meta de determinar el texto en cualquier punto de tiempo y de transmisión y la meta ultimada de determinar la lectura exacta del documento original, el autógrafo. Entonces el texto
el criticismo textual, ¿dónde está esto? Toma aquí el autógrafo, el original, y luego se hicieron copias, y esas copias se copiaron, unas se copiaron más, unas se copiaron menos, unas se cayó a la basura, hicieron otras acá, se copiaron más acá, y luego aquí tenemos una gran multitud. Ahora, este es el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, y en cada punto de la historia, los lectores y los predicadores de la iglesia estaban predicando usando los textos que se encontraban en ese punto. Entonces, usualmente uno piensa del criticismo textual solo con la meta de determinar qué escribió Pablo, qué escribió Pedro, qué escribió Juan. Pero también es importante, si uno estudia la historia de la iglesia, saber qué texto estaba usando Agustín. ¿Qué texto estaba usando Orígenes? ¿Qué texto acá usaba Anselmo? Entonces, porque el texto que usan también tiene importancia en cómo ellos interpretaron la escritura que ellos vieron. Entonces, una meta secundaria es determinar con la más exactitud que uno podía el texto que se usaba en X punto histórico. Pero la meta final, claro, es llegar a lo que escribió Pablo y Pedro y Juan. Ahora, eso es lo que decimos nosotros, pero es muy interesante que hoy en día esa meta ultimada se está menos y menos considerando. Muchos académicos modernos han llegado a un punto donde dicen, es imposible que nosotros recobremos lo que Pablo o Juan o Pedro o Mateo escribieron. Podemos aproximar. Y luego hay unos como Bart Ehrman. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto los libros y los debates de Ehrman. Ehrman era un crítico textual, amigo durante el mismo tiempo de Metzger, ahí en Princeton. Pero Ehrman se fue ateo, volvió ateo. Y ahora está escribiendo el libro sobre cómo no se puede confiar en la Biblia porque el texto está tan corrupto y el problema es que él sabe, él es experto, no es una de estas personas como muchos de los que están hablando sobre el King James Only, que ya no tienen trasfondo académico en el tema. Ehrman sabe, ha trabajado profesionalmente en ese rango, pero ahorita es un sensacionalista y está yendo más allá. Y él es uno de esos que dirá, no podemos llegar aquí. Lo único que podemos hacer nosotros es determinar un poco de lo que pasó en la historia y ya dejen de buscar en el original, es una meta inalcanzable. Entonces vamos a tratar con la razón por la cual ellos dicen eso. Y la verdad es que tenemos, y lo interesante es que hay una diferencia grande entre el Nuevo Testamento y casi todo otro material histórico. Vemos más abajo aquí, por ejemplo, la Guerra Gálica de Julio César. Solo tenemos 10 copias. ¿En la Mason? ¿En la Mason? Historia Romana, 20 copias. Los Anales de Tácito, 2 copias. El Iliad de Homero, la Iliada de Homero. Esa es la más que tenemos, 643 copias, pero la mayoría de ellas tienen fecha de más de 1000 años después del original. Son copias muy recientes, no están cerca del Nuevo Testamento. En contraste,
tenemos una superabundancia de riquezas con el Nuevo Testamento. Tenemos, al contar cuando hice esta hoja, 88 de los papiros, y la más temprana empieza en 125 después de Cristo, el Rylands fragmento de Juan. Tenemos manuscritos unciales, que son 274, y los más tempranos son del cuarto siglo. Tenemos leccionarios, que tenemos 245 de esos. Tenemos 2795 minúsculas, que vamos a hablar después. Luego otros 1964 leccionarios minúsculos. Tenemos más de 9000 traducciones antiguas, que se pueden a veces determinar de ellas lo que leían sus manuscritos que hay detrás. Y luego de los padres de la iglesia tenemos citas de 36,000. citas. Ahora, esas son citas, citas sí. de pasajes, pero como digo en las notas de pie del 4, que si tú agarras todas esas citas y las juntas, tenemos todo el Nuevo Testamento excepto 11 versículos. ¿Okay? Entonces se puede reconstruir, excepto por 11 versículos, se puede reconstruir el Nuevo Testamento de la cita de los padres de la iglesia. Quiere decir que hay más abundancia en material para el Nuevo Testamento que para de los otros libros. En orden de magnitud, estamos viendo aquí 643 copias de la Ilíada. Vemos aquí miles de copias de los materiales. En su totalidad, cuando estoy hablando de copias, no todas son completas, algunos son fragmentos, pero comparado a lo que... Y no hay nadie que te va a decir, Homero no escribió la Ilíada, que estamos casi seguros en la totalidad, nos dicen lo que dice el texto de la Ilíada, ¿verdad? O aún con solo 10 copias, la guerra gálica que es de Julio César. Son solo 10 copias, pero no hay ningún escéptico que esté diciendo, yo dudo que se pueda determinar con certeza lo que dice Julio César en la guerra gálica. Mas tenemos en el Nuevo Testamento, y la gente dice, sí, nadie le importa, excepto algunos académicos, pero en el Nuevo Testamento tenemos una sobreabundancia de riquezas documentarias con la cual trabajar. En estas citas de los padres, muchos de los textos que se mencionan o que ellos usaron no eran información de primera mano, ¿no? Bueno, los textos, ellos usaron textos, ¿ok? Más después del segundo siglo, la mayoría de ellos no eran copias, claro, sí. Las originales ya habían desaparecido. Pero ellos, y es difícil saber qué hacer con la evidencia de los padres, y vamos a hablar de eso, porque no sabemos siempre si el padre está citando o está parafraseando, sí, o si lo está acordando de memoria. Entonces, se puede a veces determinar la lectura que él usaba, especialmente si hace un comentario sobre X versículo poniendo énfasis en uno de los puntos que sean en debate en el texto. Entonces, si él hace énfasis en ese punto, se sabe que se encontró en el texto donde él estaba leyendo y se puede usar como evidencia. El otro problema con los padres es que también la información que tenemos de los padres son copias de copias. Y a veces los escribas que copiaron esos armonizaban con el texto que ellos estaban usando. Entonces, ellos no tenían, como hoy en día, si tú copias si yo voy a copiar algo de Barth o de Dewey y encuentro un error gramático en la cita que estoy poniendo, yo en los estándares académicos que hoy están, yo voy a poner esto, ¿verdad? Ahí para que ellos vean que esto es lo que el original dijo y no lo voy a cambiar, lo voy a dejar así. Eso es lo que uno hace en un papel hoy en día, y para enseñarle que el error gramático no era tuyo como el autor del papel, sí, pero era del autor. Pero no tenían eso en ese entonces. A veces lo cambiaban. Entonces, tenemos tanta evidencia que es difícil zarandearlo. Es difícil sacar la harina a veces.
Y ese es uno de los problemas con la ciencia ahorita del criticismo textual. No hemos hasta este punto, y lo vamos a mencionar más después, no hemos hasta este punto todavía leído todos los manuscritos para encontrar las variaciones. Cuando uno tiene casi, incluidos los leccionarios y los manuscritos minúscula, tenemos casi 5,000. Ahorita con las computadoras apenas se están metiendo todas esas para ver dónde varían y dónde. Entonces muchas de ellas no sabemos ni qué está en el material que estamos usando. Sabemos en general qué tipo de manuscritos son, pero no sabemos todas las diferencias. Dr. Whitehead, una pregunta. En estos manuscritos que ahorita estamos comentando, la Iglesia Católica tiene posesión ¿De algunas? De algunas, sí. No de su mayoría. No, ahorita están esparcidas por universidades y algunas las tiene la Iglesia Católica, algunas las tienen otras iglesias, unas están en Harvard, unas están en Oxford, unas están y siempre se están encontrando más. Vaticanos, claro, está en el Vaticano y totalmente abierto a los que quieran ir y tengan las credenciales que quieren ir, y claro, todo fotocopiado. La Iglesia Católica sí tiene algunas y buenas, digo, que se consideran valiosas. Pero no todas. No, o sea, como usted dice, está prácticamente regado. Sí. Y lo bueno de hoy en día con la computadora y lo que está es que casi, cuando yo tomé criticismo textual en el seminario, que era en el 80, no había todavía internet ni computadoras ni nada. Si uno quería investigar, como nosotros hicimos colaciones comparativas entre Aleph y B y otros de esos, el seminario tenía en su biblioteca una copia, unas 2 o 3 copias en libro fotocopiadas que podíamos usar. Hoy en día tú puedes ir a estos distintos, hay algunos archivos que tienen links para todos lados, y tú puedes entrar a Google y tú dices, enséñame una copia del Vaticano, y te trae páginas fotocopiadas de estos. La computadora ha cambiado totalmente la facilidad de acceso a los manuscritos mayores. Claro que muchos de los menores, como dije, todavía ni se han, y es lo que están haciendo ahorita en Münster, en Alemania, están haciendo un trabajo de fotocopiar todas esas, meterlo en la computadora, ver qué son las diferencias, y es un trabajo increíblemente caro y intensivo de horas manuales de escribir. En el parámetro para darle valor o autoridad al texto o al manuscrito sigue siendo el mismo desde el tiempo de Erasmo, que entre más antiguo, más autoridad. Vamos a hablar de eso. Hay varios parámetros y la antigüedad solo es una. Porque un manuscrito antiguo puede ser un manuscrito mal copiado también. Sí. Y vamos a hablar de eso. Pero ahorita, y lo que tenemos que mirar al principio es la base donde todos casi están de acuerdo, y el estado del texto. La mayoría más de 80% del texto está seguro, casi unánime en acuerdo textual. Entonces, de todo el Nuevo Testamento tenemos 80% que nadie tiene duda de lo que está. Todos están de acuerdo. Todos. ¿Cómo se compara eso con otros textos? Ya hablamos de eso. La cosa es que los otros textos casi no tenemos ejemplares, pero nadie les culpa. Nadie dice nada, nadie se queja. De el desacuerdo que queda, los otros 20%, la mayoría de eso consiste de errores de ortografía y de letrear. Diferencias que no se pueden traducir
de orden de palabras. Si se acuerda de su griego, el griego pone mucho menos importancia en general a la orden de palabras que el inglés o el español, porque la mayoría de la posición en la oración lo determina el fin de la palabra, si es genitivo, ese tipo de cosas. Entonces tú puedes mezclarlo más, y hay mucho de eso que son cosas o sinónimos, palabras sinónimas que no se puede traducir. Entonces son errores, son variantes que no pueden enseñarse ni en la traducción. De todo el Nuevo Testamento, como unos 400 cambian el significado del pasaje un poco, como unos 50 lo cambian con significado grande, y ninguno de ellos afecta a un artículo de fe o precepto de obligación. Aquí una cita, es prácticamente seguro que la verdadera lectura de cada pasaje dudosa se preserva en alguno u otro de las autoridades ancianas. Antiguas. Esto no se puede ser de ningún otro libro antiguo. Ni el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay unos lugares donde no tenemos suficientes copias para estar seguro, donde hay dudas sobre la lectura. Pero en el Nuevo Testamento tenemos por lo menos tenemos todo las variaciones que hay, y podemos escoger entre ellas basadas en lo que nosotros investiguemos. Aunque el método general en criticismo textual, primero es lo que se llama la colación de los manuscritos. Se tiene que determinar en cada manuscrito qué son las lecturas. Y eso es lo que todavía no han acabado con todos los manuscritos minúsculos. Y como hay casi 5,000, están trabajando duro tratando de hacerlo. No se puede distinguir entre variación A y variación B si no se sabe qué son las variaciones. Cuando tienes 10 manuscritos como las guerras gálicas de César, pues ya todos saben qué son las variaciones y dónde no hay ni idea que estuvo. Cuando tienes 5,000 manuscritos griegos y luego 9,000 traducciones y más, toma mucho más tiempo determinar aún con qué se está trabajando. Segundo, poner los manuscritos en su contexto histórico, evaluar su calidad y su dependencia o independencia. Por ejemplo, vamos a entrar a esto más tarde, Aleph y B, los dos manuscritos más antiguos de pergamino que tenemos, el siglo IV. Los dos se encontraron en el mismo monasterio, el monasterio de Santa Catarina. Sí. Pero lo que muchos no saben es que no solo se encontraron en el mismo monasterio, 6 hojas de esos dos fueron escritos por el mismo escriba. Se determinó mirando, claro, el manuscrito. Esas 6 hojas incluyen el fin del libro de Marcos, donde hay debate sobre después del versículo 8 de Marcos 16, algunos dicen que ahí para el libro, otros dicen que se perdió lo original. Y solo hay 2 textos que nosotros tenemos hoy en día que falta ese pasaje, es Aleph y B. Y dice, pues hay 2, y los 2 son antiguos, y los 2 son muy pesados, ¿verdad? Eso tiene autoridad. Sí, pero en esa sección verdaderamente no son independientes. Esa sección fue escrita por el mismo escriba en los 2. Entonces, básicamente tenemos un manuscrito en eso, porque esas hojas fueron duplicadas por el mismo monje. Categorizar los tipos de variantes, y hay varios tipos de variaciones que hay, y determinar después al último cuál de esas variaciones tiene más evidencia para decir este es el original. Entonces eso es básicamente el paso, y cada uno de estos pasos tiene su ciencia, ¿verdad? La cosa que la gente sigue para hacer las determinaciones.
aquí hay problemas y esto vamos a cubrir problemas que se tienen que tocar en el criticismo textual. Primero es el que dije, la mayoría de los manuscritos minúsculas todavía no se han completamente colado. El trabajo está haciendo en Alemania, en el Institut für Neutestamentliche Münster y también el International Greek New Testament Project, dos proyectos que están haciendo este trabajo importantísimo para tener toda la evidencia. Segundo, desacuerdo del método en que seguir, ya que tenemos la evidencia, en eso no hay desacuerdo, cómo sacar la evidencia, es agarrar el manuscrito, meter en un database a mano o a computadora todo, y luego la computadora te dice, aquí difiere. Eso no hay problema con ninguna de las personas. Es cómo ahora ir con los métodos que tenemos. El primero es lo que se le llama eclecticismo, what's English Spanish for thoroughgoing, completos, y no hay mezcla de otros. Eso es que van lectura por lectura y casi todo es basado en la evidencia interna. Y eso el que aquí en el libro ese es J.K. Elliott, es el artículo sobre eso, y promueve ese método de evidencia interna. El segundo le dicen eclecticismo racional. Trata de balancear interno y externo, usualmente favoreciendo el tipo de texto alejandrino, con su evaluación de esa evidencia. Y el que está aquí en el libro, el texto, es Michael Holmes. Tercero es prioridad bizantina, y esta es una minoría pequeña entre los críticos textuales de hoy. Dice que prima facie el original va a ser copiado más que los otros. Al final de cuentas se puede básicamente usar número para determinar peso. Entre más copias, más. Entre más copias, más posibilidad. Y es lógico. Si no hay problemas en la historia que hagan disrupción de la situación. Tú tienes una copia 1 aquí y haces 2 copias, y en esta copia sigue el original, pero en esta copia se hace un error. Aquí está el error. ¿Okay? Esta se copia 2 veces. El del error se copia 2 veces. Ahora, tenemos ¿cuántas copias del original? ¿Cuántos ejemplares del original ahorita? 6. No, tenemos 1, 2, 3. Del error tenemos 2. Ahora, cada generación, ahora, si entra aquí otro error, error 2, asumiendo más o menos iguales de copias hechas. El original ahora se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Error 1 se encuentra en 8. Error 2 solo se encuentra en 3. Y las más generaciones que baja cuando entra el error, lo más que el error va a estar en la minoría. Si el error empieza en una generación de la copia, solo hay una copia de diferencia, ¿verdad? Pero entonces es simplemente las matemáticas. Lo más que se copia, si un error entra más abajo en el río de copias, va a tener menos posibilidad, todo lo demás siendo igual, de ser copiada tantas veces como el otro. Ahora, eso asume que la historia sigue igual. Ahora, si hay disrupciones como lo que pasó, interrupciones como, por ejemplo, llega Mahoma en el siglo VI, el siglo VII,
destruye todas las copias de la Biblia que se encuentran en el área donde está cubriendo su conquista, conquistar. Entonces él eso va a cambiar ese tipo de problema. O si la iglesia, como algunos antes pensaban, en el tiempo de Hort y Westcott, dijeron que en el siglo IV, el siglo III, hubo una recensión oficial de la iglesia diciendo esta es la que vamos a usar y se hace así. Y por eso salió los manuscritos de mayoría. El problema es que no se ha encontrado evidencia histórica de tal recensión. Pero si eso pasa, claro que eso va a cambiar. Pero eso todo lo vamos a entrar. Y luego todavía la teoría de Hort, prioridad alejandrina, con evidencia interna cuando necesitada. Y la última es una forma temática, y eso es tratar de mirar una historia donde uno dice manuscrito A fue copia directa de manuscrito B y se hace así. Eso es muy difícil y solo se ha hecho hasta este punto en 2 lugares de la Biblia. El libro de Apocalipsis, porque el problema con eso es que se necesita tener todos los manuscritos ya determinados para hacerlo. Solo en 2 porciones de la Biblia se han hecho colación completa de todos los manuscritos. La perícope adúltera de Juan 8 del 1 al 12, no 1 al 2, 1 al 12 debería ser ese. Y también el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene mucho menos manuscritos que el resto del Nuevo Testamento. Solo hay unos menos de 300 en el griego, entonces es mucho más fácil. Y un alemán llamado von Soden hizo colación completa de esos manuscritos al principio del siglo XX. Entonces el problema con él es que no era muy preciso. Y cuando uno trata de entrar a sus aparatos textuales y el texto de que escribió, uno a veces ve una cosa en el aparato textual y una contradicción en el texto, y tratar de filtrar lo que von Soden hizo no es una cosa fácil. Un inglés llamado Hoskier también hizo un seguir de eso. Y así que en Apocalipsis, Zane Hodges y Arthur Farstad hicieron su edición del texto de mayoría, y ellos intentaron reconstruir el libro de Apocalipsis basado en genealogías temáticas, pero es el único intento que yo he visto completo de tratar de hacerlo. Ok, hay unos asuntos presuposicionales que tienen que tratarse. El problema de mucho del criticismo textual viene de cómo vienen los autores al libro. Muchos de los más prominentes críticos textuales hoy están trabajando sobre lo que básicamente es una metodología que no hay nada especial en el Nuevo Testamento, que se debe tratar como cualquier otro libro, ¿okay? Que no hay que Dios no está haciendo nada sobrenatural para preservar o inspirar su escritura, la escritura. Y esas presuposiciones muchas veces no las dan abiertamente. Simplemente viene de donde están ellos teológicamente. Ellos no han examinado. Ellos creen que están haciendo ciencia objetiva. Es el problema que siempre entramos, nosotros como reformacionales somos, y parte de la razón que quiero dar en esta clase no es para que ustedes, yo no sé si alguno de ustedes de repente decida entrar al campo de criticismo textual. Es un campo que yo no siento que podría yo no soy suficientemente adepto al griego, y especialmente
con mis ojos, yo no creo que quiero estar leyendo tanto manuscrito griego ya borroso en eso así. Es un trabajo, ¿sabe qué? Una cosa que siempre me a mí, le doy gracias a Dios por muchos de estos alemanes liberales, como lo es Bauer con el léxico, Arden Gingrich, Bauer, Danker, Frederick Kittle, todos estos hombres que su teología estaba en la basura, pero por alguna razón tuvieron en el corazón. Imagínate el trabajo antes de computadoras de hacer un léxico, una concordancia, o como el Theological Dictionary del New Testament de Kittle. Esos hombres, Kittle tenía su teología era casi nazi a veces, pero gracias a Dios que alguien le puso Dios en el corazón hacer ese tipo de trabajo. Yo me moriría de locura tratando de hacer uno de esos trabajos. Hoy en día con la computadora es más fácil. Y yo morí comprándolo. Bueno, cuesta un montón, yo me acuerdo. Pero gracias a Dios por hombres que decidieron entrar en este campo muy arcano y muy, esotérico casi, que hay que 20 personas en el mundo que van a decir, ay, tu libro... Qué barbarosa manera que tiene. Y también a mí me da otra cosa, cuando yo voy a una librería cristiana como la de aquí de Viva Life o algo así, y veo toda la porquería que está en esos, y la gente entra a comprarlos, y yo digo, ay, qué feo. Y luego pienso, ¿sabe qué? El hecho de que esos libros hacen dinero le da a las casas de publicación dinero extra para publicar lo que vale la pena. Gracias por comprar a Joel Osteen. Los santitos y la lagunita. Pero la verdad es, yo no sé si alguno de ustedes Dios le va a poner el corazón ser el evangélico que tome la batuta y entre al campo de texto, de criticismo textual. Es un lugar donde evangélicos tienen que entrar y vamos a ver más. Pero lo que es importante es que nosotros seamos personas que le digan a la gente, porque tú vas a entrar como pastor o como profesor en un seminario, como cualquier lugar, te van a preguntar, ¿qué piensas tú de el fin de Marcos? O la historia de la mujer adúltera. ¿Debe de estar en la Biblia o no? O no dice el texto que están hablando aquí parece tener error en mi traducción. Y luego tú puedes entrar y decir, sí, pero es el problema no del texto original, sino del criticismo textual que usaron y el método que usaron. Tú puedes entrar y decir, mira, las presuposiciones de los críticos textuales colorearon su manera de entender la evidencia. Y tú puedes tener una idea básica de los asuntos. Y luego si tú decides perseguirlo más y seguirlo más, eso te va a ti. Sería un doctorado separado, o 2 o 3, porque algunas de esas personas tienen 2 o 3 doctorados. Y una de las cosas, no tanto en español, pero que el doctorado trabaja en inglés, que vas a encontrar en la mayoría de las iglesias es esto último, el KJV only. Esta gente que dice que solamente el King James, o los que son un poco más, en comillas, académicos, te van a decir solo el Textus Receptus, el Textus Receptus. Es el único que tú puedes usar, que es el único que vale. Todo lo demás es satánico y es una conspiración están conspirando para quitar la deidad de Cristo. Y no importa en qué iglesia tú llegues, va a haber gente que entra que van a tener preguntas sobre las distintas traducciones. Y son dos asuntos separados, pero relacionados. Sí. En español es la Reina Valera. La Reina Valera es el equivalente en español al King James, pero aún ahí hay problemas, porque la Reina Valera 1960
cambió alguna de las bases textuales Del siete. del original de 1900, de 1500, 1909. no, 500, no, más atrás, 1500, el original. El oso. Sí, que era 94, no me acuerdo. 1590. Sí. Entonces, pero, y la diferencia grande entre en inglés el King James y el New King James y todos los demás es una base textual. Claro que hay diferencias de traducción también, de filosofía de traducción, más dinámica o más formal. En español es la Reina Valera en contra de el NBI, la Biblia de las Américas. Traducción. Ahora, la Biblia de las Américas, por ejemplo, que es el español del New American Standard, es una traducción muy literal, como también lo es la Reina Valera, pero tiene otra base textual en las áreas donde hay variación. Y entonces, aún ahí va a haber personas que te van a preguntar, ¿qué traducción debo usar? Y en qué lado que caes tú en los textos va a depender de cómo tú vas a sugerir traducciones de Biblia, cómo vamos a interpretar hacer exégesis sobre X pasaje, donde difiere el texto bizantino al texto alejandrino. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, es muy fácil para muchos de nosotros que no somos pentecosteses, yo lo he visto hecho, donde vienen, dicen, pues, ¿qué dices aquí? Cristo dice en Marcos que estas señas seguirán, te seguirán, de que hablarás en lenguas y tal. Y luego hay muchos que no son pentecostales que dicen, pues sí, pues, pero tú sabes que la academia moderna ha determinado que ese fin de Marcos no está en el original. Y muchos estás quitando parte de la escritura. Bueno, esa es la pregunta. Si de veras Marcos no lo escribió, pues no debería estar. Pero eso es lo que tenemos que determinar. Y hay variación de opinión. Yo, por ejemplo, yo creo que Marcos lo escribió. Y vamos a hablar sobre eso. Porque yo tomo como mi base los manuscritos mayorías, los bizantinos. Yo creo que hay evidencia suficiente y hay problemas teológicos. Por ejemplo, vamos a tomar eso y lo vamos a hablar más específico en el artículo que escribí. ¿Qué son las implicaciones si decimos Marcos 16 del 9 adelante no es parte de lo que escribió Marcos? De ahí tenemos que decir una de dos cosas. O Marcos acabó en el versículo 8, lo que casi nadie acepta porque la gramática no se encuentra así acabando ningún libro en ninguna literatura griega en toda la historia. Es un